Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando hoy y a quienes veréis esto en otro momento, en el futuro, porque todos estos materiales de este programa Cuidar a quien cuida, del Ayuntamiento de Getafe, de la Concejalía de Igualdad, van a quedar ahí para que los podáis visitar, ver, recurrir a ellos en otro momento. Pero bueno, especialmente gracias a las personas que estáis hoy online para participar, ¿no?, en esta charla de luto en colores. Soy Silvia Melero. Esta es la segunda sesión que hacemos para profesorado, en la parte que a mí me toca dentro de todo el programa en relación al duelo y la muerte. Lunes pasado tuvimos la primera, esta sería la última que hacemos para profes, y el jueves tendremos la segunda sesión también para familias, con la doble posibilidad, ¿no?, también online, y en ese caso posibilidad presencial en el Centro de la Mujer de Getafe. Así que bueno, encantada de poder participar en un programa tan necesario en el que, aparte de esto de luto en colores que hacemos, sabéis que hay otras actividades en relación a cómo afrontar conflictos en la familia con mirada de género, tema de cuidado, autocuidados, práctica muy concreta, ¿no?, de relajación, de movimiento consciente del cuerpo y bueno, de todas esas cosas que nos ayudan en momentos tan complicados, ¿no?, que estamos viviendo, como comentábamos el otro día, por toda la situación del año pasado, de este año, que bueno, pues claro que ha generado a nivel emocional problemas también de salud mental en la población, ¿no?, de ansiedad, de nerviosismo, aparte de lo que eso suma también por las pérdidas concretas de seres queridos. Entonces, como os decía, va a quedar también grabado y luego tendremos una última parte en la que pararemos la grabación para que podamos compartir de forma más cómoda, con más libertad y para que no haya problemas. Y de quienes no queráis salir, pues bueno, simplemente ya sabéis, en esta primera parte quitáis la imagen, el vídeo, y luego cuando tengamos espacio para las intervenciones, pues simplemente activáis el sonido. Van a quedar estos contenidos también eh, para que los puedan ver personas luego en otro momento que no han podido estar hoy. Entonces, bueno, va a ir quedando todas estas charlas, aparte de las que os he contado de luto en colores. Ya sabéis que hay muchas actividades, ¿no?, durante toda la semana en relación a la mirada de género, abordar conflictos en familia, herramientas que nos sirven, pues, como la meditación, la respiración, el movimiento consciente del cuerpo para ayudarnos, ¿no?, a gestionar mejor toda esta situación difícil que estamos viviendo. Entonces, todos esos materiales los vais a tener disponibles, así que estarán ahí en la web del Ayuntamiento de Getafe, y otros nuevos que vamos a generar también y que quedarán ahí, ¿no? Pues por mi parte un par de vídeos cortos también, resumiendo un poco todos estos recursos que compartimos estos días, y un par de podcasts, y bueno, todo un material que va a quedar ahí. Entonces, bueno, voy a arrancar ya con la charla de hoy, que va más enfocada también a que hablemos de estos recursos, ¿no?, más específicos que nos pueden ayudar a abordar la muerte del duelo en el aula, pero también, como os decía el otro día, al final esto tiene que ver con nuestros propios duelos, nuestras propias vivencias y con cómo podemos gestionarlo mejor, ¿no? Y al final, desde ahí, pues poder estar para acompañar o también a ayudar a otras personas, ¿no? En el caso del alumnado, pero bueno, en el caso de familias, amigos, gente cercana que tengamos en nuestro entorno, que también es bonito hacer este trabajo interno personal, porque siempre es desde mi vivencia, desde mis conocimientos y desde la sabiduría que vamos acumulando cada persona, desde donde podemos compartir, ¿no?, en esa red que os decía el otro día, ¿no?, que al final se va tejiendo, en la que vamos hilando, ¿no?, todas las sabidurías individuales y esa sabiduría colectiva que está ahí en relación a estos temas, que cuanto más hablamos y más compartimos, más va saliendo. Y entonces, de repente, cosas que no se me habían ocurrido a mí, pues las nombra otra persona y están ahí. Tengo hoy muy reciente, además, porque estuve el viernes haciendo unos talleres en un centro educativo para adolescentes de 14 años, en este caso, y es maravilloso, lo que decía también el otro día, ¿no?, como al final los niños y las niñas y los adolescentes son grandes maestros en estos temas, y a menudo somos los adultos, ¿no?, quienes tenemos esta resistencia a abordar el tema y afrontarlo. Y fue muy bonito porque, bueno, ya escucharles es una maravilla, ¿no?, cómo intervienen y esa frescura y espontaneidad que se pierde a esas edades para poder nombrar cosas que cuando somos adultos nos cuesta más, ¿no?, abordarlas. Incluso alguna profe me decía que estaba sorprendida, ¿no?, cómo habían sido capaces de hablar de las emociones, de sus vivencias, de sus ideas, de sus miedos. Y esta profesora en concreto me decía, es que a mí me costaría decir las cosas que han estado diciendo. Por eso insisto en esta idea que siempre que se abre el espacio, surgen cosas maravillosas, ¿no? Y cuando vencemos nuestros propios miedos personales, es como si abrimos la puerta y permitimos que entren todas las demás, todos los demás, y se genera ahí algo muy bonito, ¿no? Y aprendí mucho porque creemos, a ver, a menudo parece que tenemos que ir, yo qué sé, con un listado, ¿no?,
de qué sirve, qué no sirve en los temas de duelo y no, al final es escuchar qué les sirve a cada persona y qué les ayuda. Y cuando yo les preguntaba esto, ¿no? A los chicos y las chicas, decían que, o sea, les invitaban, ¿no?, a que contaran qué cosas les ayudan, pues, cuando están tristes, cuando están con rabia y tal, y al final sale todo de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Que no es otra cosa que, pues, estas herramientas que nos sirven a cada persona, que muchas están conectadas para la creatividad, con la creatividad, que es lo que os decía el otro día, que es un área también esencial, ¿no?, en Luto en Colores, y que hemos trabajado mucho en los diferentes talleres y espacios que se generan desde el proyecto, trabajar con la creatividad, pero que es algo tan natural, tan espontáneo y que está tan dentro del ser humano, que al final surge, ¿no? Y quería arrancar contándoos esto, que es lo que recojo del viernes, de esos 2 talleres con adolescentes, y cuando hablábamos de esto, pues de forma muy natural empiezan a nombrar una chica que lo que le ayuda es escribir, y ella escribe y rompe luego todo lo que escribe. Bueno, otra persona hablaba de la música, por ejemplo, ¿no? De cómo le ayuda también la música, el dibujo, el bailar, el caminar, el hacer deporte, en fin, un montón de cosas que están ahí de forma natural y que sirve para aliviar mucho también, ¿no? Cuando acumulamos ahí tanta tensión y, bueno, emociones que a veces necesitamos canalizar de otra manera. En la primera sesión el otro día hablábamos de la importancia de hablar y de compartir, ¿no? De esto tan sencillo que cuesta cuando tiene que ver con la muerte y el duelo, pero que al final es lo que libera un montón, el poder, de alguna manera, darle alguna salida, ¿no?, a esas emociones que si se estancan dentro se van haciendo quizá demasiado grandes y a veces nos pueden generar incluso, pues, problemas físicos, de salud física, salud emocional, porque, bueno, como todo está conectado, por esto la importancia de hacer este saneamiento mental y emocional, ¿no? Y una de las maneras de hacerlo simplemente es compartir, compartir y charlar y hablar. Esto tan sencillo. Esto tan sencillo que hicimos, y aprovecho ahora para contar que el otro día se me quedó pendiente cuando estábamos hablando también de estos duelos más complicados y tabúes, como el duelo por muerte perinatal, neonatal, o sea, cuando bebés, ¿no?, muerte gestacional, cuando están en el proceso de embarazo, luego después del nacimiento, en ese momento, y me quedo por contaros la experiencia de Siraridad y la historia de Sira, que me enlaza muy bien, ¿no?, con esto que tiene que ver el juntarse, hablar, compartir de diferentes maneras. Si es presencial, maravilloso, pero también lo pudimos hacer online en ese caso, en esa primera fase. Y voy a enlazar con esto porque ahí estaban también reunidas todas estas herramientas, ¿no?, en relación a la creatividad. Yo os hablaba el otro día de la muerte de mi hermana, que, bueno, es lo que genera todo este proyecto, Luto en Colores, hace más de 7 años, pero hubo también otra muerte después que nos golpeó también de una forma inesperada. Tiene que ver con Eva, una de las mejores amigas de mi hermana, ese legado tesoro, ¿no?, que me ha dejado ella también en mi existencia, ¿no?, que hablábamos el otro día, también el poder experimentar gratitud por quienes no están físicamente, pero por todo lo que han dejado en nuestras vidas, ¿no?, todo el legado que dejan, las vivencias compartidas, el aprendizaje y, bueno, en este caso, pues, personas, ¿no?, que ya estaban ahí, pero se incorporaron a mi vida de una forma más constante y diferente, ¿no?, porque al final la pérdida nos unió más. Y Eva se quedó embarazada de SIDA y fue precioso todo ese proceso, porque aunque mi hermana había muerto, ella me incluyó en ese grupo de mujeres que ella quería que fuera el grupo que acompañaran un poco, ¿no?, toda esa vivencia del embarazo y del nacimiento de su hija. Y ese grupo primero se gestó por WhatsApp y era un grupo que se llamó Bienvenida Sira, para darle la bienvenida a la pequeña. Bueno, se compartían diferentes cosas y incluso ella en un momento dado, pues, bueno, nos lanzó un poco la idea de tener una velita para acompañarla desde casa en el momento del parto, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, era una red de mujeres que formaban parte de la vida de Eva y, bueno, que ella quería que estuvieran ahí también, ¿no?, en el nacimiento de su hija y en la vida de su hija. Y como os contaba que la muerte siempre nos golpea y aparece así un poco cuando menos te la esperas, pues lo que no imaginábamos es que Sira iba a nacer y iba a vivir unos minutos y luego iba a morir, ¿no? Y años después seguimos hablando de Sira, como seguimos hablando de mi hermana Esther, y como cada una de las personas que estáis aquí que tenéis pérdidas seguís hablando, ¿no?, de vuestros seres queridos, y en ese momento nadie imagina lo que va a generar, ¿no?, el chorro también de amor en un montón de personas, el recorrido, el aprendizaje. Lo que hizo Eva es transformar ese grupo de WhatsApp que era Bienvenida Sira
de forma natural, como le salió, en despidiendo a Sira, y ahí se convirtió, ¿no?, en una experiencia de duelo compartido entre mujeres en la que aprendimos muchísimo, en la que ella, bueno, podía expresar durante meses también sus emociones, sus sentimientos, y en el que había mucho, esto que os decía, que tiene que ver con la creatividad y con esto que os contaba, ¿no?, de Luto en Colores, que de repente compartir una poesía, una canción, un artículo, algo, una imagen, todo esto que tiene que ver con las cosas que nos nutren y nos ayudan, ¿no? Y a veces no sabes cómo, pero es verdad que tiene algo muy, muy potente. En esa experiencia en la que aprendimos tanto, hubo algo que dio luego también lugar a uno de los talleres de Luto en Colores, que fue a los mandalas. Yo nunca había hecho mandalas, ni había dibujado. Antes de la historia de sí, es verdad que ya con la muerte de mi hermana, Lucía, una de las amigas del grupo, había hecho un mandala para mi hermana, con unos colores y unos dibujos preciosos. Y cuando Lucía me lo hizo llegar y lo vi, bueno, me pareció increíble, ¿no? Me pareció precioso que dentro de una muerte tan complicada, tan oscura, como os decía el otro día, un poco que es la muerte por suicidio, todo lo que rodea a ese tipo de muerte, de repente alguien creara algo tan bello, lleno de tanta belleza, para homenajear a mi hermana, ¿no?, de alguna manera, y con esos colores. A mí me hizo un clic también, ¿no? Porque era algo que yo desconocía y que luego se convirtió en una herramienta también para mí, en mi proceso de duelo. Y con el grupo de SIDA, lo que pasó de SIDA, con Sidaridad, ese grupo ahora se llama Sidaridad, y sigue existiendo y se siguen compartiendo ahí muchas cosas. Bueno, pues con la muerte de Sira, Lucía hizo esto también, ¿no? Y creó un mandala para Sira y lo compartió ahí. Y claro, yo experimenté lo que se generó también, ¿no? Lo que emite simplemente el que alguien cree algo bello y el interés que despertó en todas, el tema de los mandalas y bueno, la continuidad que tuvo eso en un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí, pues con Lucía le dimos forma a un taller de colorear el duelo, le llamamos colorear el duelo, que tiene que ver con utilizar el mandala como herramienta para poder expresar, sanar las emociones, el dolor o incluso como homenaje a nuestros seres queridos. Lucía es una artesana de mandalas increíble, sabe mucho, tiene mucho conocimiento y cuando hemos podido hacer ese taller, ya hace unos años en presencial lo hicimos, ella comparte mucho, ¿no?, de lo que tiene que ver el mandala a lo largo de la historia en diferentes culturas, en diferentes momentos, cómo está muy vinculado también al tema del duelo y de la muerte, de la sanación de emociones y bueno, todo lo que hay ahí, ¿no?, todo ese conocimiento acumulado. Y lo que me interesa sobre todo es que es a través del dibujo, la pintura, el color, la geometría y las formas, una manera de poder canalizar y expresar, a veces es sorprendente, ¿no? Ni te lo esperas. Yo hice un primer mandala para mi hermana y luego hice otro, el que se convirtió un poco en el logo de Luto en Colores. Y bueno, por aquí tengo algunos, no sé si se ve bien. Esta es la portada del libro. En mi caso, la simbología de la lágrima negra y todo lo que nació alrededor de eso, ¿no? Lo que nació del dolor, ¿no?, que tiene que ver con colores amarillo, de luz, verde, plantas, nacimiento de cosas y mucho aprendizaje. Y cuando hemos podido hacer ese taller en presencial, hemos podido ver, ¿no?, de forma muy directa cómo a cada persona le provoca una cosa. Eso, con los mandalas también se trabaja mucho con niños y niñas en los coles, porque es una herramienta también que permite parar la mente, es como una especie de meditación al final, ¿no?, y poner la atención en eso, desde otro lugar, ¿no? Y cuando pones atención utilizando la creatividad interna salen otras cosas, porque es como que la mente y el ser y el alma se vuelca, ¿no?, en crear eso, en buscar los colores, las formas y lo que se quiere expresar. Y realmente es increíble lo que expresa cada persona, aunque nunca haya hecho esto, nunca haya hecho un mandala, pero de repente la simbología que hay, lo que puede transmitir. He visto gente que incluso se sorprendía, es verdad que son mujeres, de nuevo, las que han venido a este taller mayoritariamente, como a todos los que hacemos, lo que os contaba el otro día, ya sabéis, todo el tema que tiene que ver con lo emocional todavía, pues bueno, les cuesta, ¿no?, a muchos hombres, aunque es verdad que ahí afortunadamente se va avanzando, ¿no?, y van rompiendo esas barreras, pero lo cierto es que en estos talleres siempre ha sido presencia de mujeres y algunas se sorprendían, ¿no?, porque recuerdo que comentaba, ¿no?, que no sabía que había un duelo, por ejemplo, que no tenía sanado del todo y de repente le sale ahí porque venía para otra cosa, con otra idea en la cabeza, pero de repente al volcar la creatividad en dibujar un mandala conecta con otra emoción, con otro recuerdo y bueno, hemos ido transitando eso de forma preciosa. Y bueno, los mandalas, aparte de ayudar a calmar la mente, de usarlo para el tema del duelo, como os decía, pues los llenan de alegría también cuando alguien te lo regala, ¿no?
Y esto es algo muy bonito porque a veces hay mucha resistencia, ¿no? Cuando nos encontramos a personas en duelo, no sabemos cómo acercarnos a ellas, tenemos estas dudas, estas dificultades. Y los niños tienen bastante más facilidad. Yo no sé si os contaba el otro día, ahora no recuerdo bien, pero bueno, una de las personas con las que he compartido algunos de nuestros talleres, que había perdido a su pareja, a su marido, nos contaba que su sobrino, ¿no? Es el que le había hecho un dibujo y recordando, bueno, en este caso a su tío que había muerto y se lo había entregado y ya lo tiene ahí en el salón. Y para ella eso es un chute, ¿no? Y es algo precioso cuando recibes eso, porque por lo general, como todas las emociones que rodean a esto, en ti y en el entorno son como muy pesadas, muy densas, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, cuando entra algo así, lleno de frescura y de colorido, vamos a decir, pues ayuda mucho, ¿no? El dibujo es vamos, los niños y las niñas tienen muchísima facilidad para dibujar, ya lo sabéis, y hemos puesto en marcha también en Luton Colores una iniciativa que es Dibujando las ausencias, dirigida a público infantil, a niños y niñas, para que nos mandaran pues es un recuerdo, un homenaje, ¿no? A sus seres queridos fallecidos. Esto está inspirada en otra iniciativa previa, que es un vídeo que os quiero compartir ahora, que se llama Retratando las ausencias y que aquí la herramienta fue la fotografía y esto lo hicimos en 2018, creo recordar. Lo que hicimos es invitar a las personas, bueno, hoy en día como todos tenemos móviles y es muy fácil, ¿no? El tema de hacer una foto. La idea era invitarlas a retratar sus ausencias. No era tanto mandar una foto de tu ser querido que no está, que ha muerto, no era esto, sino cómo te conectas tú y cómo te relacionas con esa ausencia, ¿no? Y bueno, podían retratar lo que les recordara a su ser querido, esos momentos de conexión en los que estamos pues, a través de un objeto, de algo que tienes, de tu ser querido, de un lugar al que ibas con esa persona, una comida que te recuerda. Bueno, les pedimos que mandaran la foto y un pequeño texto explicándonos qué representaba y por qué habían elegido esa imagen, ¿no? Y fue precioso, fue una exposición que tuvimos en papel, o sea, en formato físico, en 2 centros culturales aquí en Madrid. Y luego, bueno, seleccionamos algunas de las fotos para hacer un poco esta exposición virtual que bueno, pues vuela y hace sus viajes y ya queda ahí también como inspiración y siempre pasan cosas muy bonitas con todo, ¿no? Aquí me han escrito diferentes lugares también para replicar esta iniciativa y hacerla en diferentes sitios, en España y fuera de España, ¿no? A veces me escriben porque esto es lo maravilloso, ¿no? También cuando generamos algo pues que pueda abrir ventanas de aire fresco e inspirar a otras personas. Y os lo voy a poner para que lo veáis y os hagáis una idea, luego sí que me podéis comentar también por el chat alguna cosita, lo que os sugiera o lo que os haya venido y luego os sigo contando. Sonido.
¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Voy a parar este. Si alguna persona se anima a intervenir, ya sabéis, le activáis el micro y podéis comentar. Precioso, decís por el chat. Me encantaría escucharos, saber qué os ha provocado, qué os ha traído, no sé, sensaciones, recuerdos, qué os ha parecido. A ver quién se anima. A mí me ha parecido increíble, me ha puesto los pelos de punta, la verdad. Y a la vez maravilloso, ¿no? O sea, una forma de recordar a los seres queridos muy bonita. Qué bien, muchas gracias. Conecta mucho con la emoción, ¿no? Porque al final es la emoción de otras personas con sus recuerdos, pero seguramente que a todos os ha conectado con algo, ¿no? De alguna manera también. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Os activáis el micro, ya sabéis. Hola, buenas tardes. Hola. Pues a mí me ha quitado 40 años de encima. ¿Ah, sí? La verdad que sí, porque te recuerda todo de infancia. Esas cosas. Qué bonito. Sí, gracias. Gracias a ti por compartirlo. Nada. Emociona el vídeo, pero a mí me emociona escucharos, ¿eh? Porque es verdad que cuando compartís las emociones que os provoca o los recuerdos o las sensaciones es una maravilla escucharos. Hola. Hola. Pues a mí no sé, me ha venido mucha ternura, ¿no? Mucho amor, pero notaba como el amor de todas esas personas, ¿no? Iba viendo, mira, ¿sabes? De su abuela o de su abuelo o de su padre, y veía cuánta ternura puede haber y como muchos instantes, ¿no? Y no sé, a mí también me ha emocionado un montón. Me parece muy bonito. Qué bien, muchas gracias. Por aquí leo también muy sencillo, una forma muy profunda de guardar las presencias, de eso se trataba, ¿no? Que podamos conectar no solo con la ausencia física, que esa la tenemos siempre muy presente, el no estar, lo doloroso que es eso, sino cómo siguen presentes en nuestras vidas de otra forma, ¿no? ¿Hay alguna persona más que quiera comentar qué le ha parecido el vídeo, qué ha sentido, qué os provoca? Vale, pues está conectando alguien con el audio, ¿verdad? Es que como no os veo, pues no puedo ver ahí el... Luego espero en la segunda parte, cuando dejemos de grabar, veros un poquito las caras, que así me resulta a mí también más sencillo. Vale, pues voy a seguir porque os quería mostrar esto, este vídeo retratando las ausencias, que fue esa primera iniciativa que hicimos, que eso era para adultos, a través de la fotografía, y luego dimos el paso un poco a convocarlo, como os contaba, para público infantil, ¿no? Para niños y niñas. Ahí un poco había que hacerle un giro, porque igual era más abstracto, ¿no? El concepto de conectar con la ausencia a través de los objetos, de los lugares. Entonces a los niños y a las niñas sí les hemos permitido, a los niños y las niñas sí les hemos permitido que dibujaran un recuerdo, ¿no? Un recuerdo muy concreto con sus seres queridos, pues alguna anécdota. Y es ese vídeo que os comentaba el otro día, que estaba todavía en montaje, aún no lo tenemos, pero yo espero tenerlo prontito, ¿no? Y que lo podáis ver, que va a estar tanto en la web de Don Colores, en todas las redes sociales. Pero lo que os contaba es que me maravilla la naturalidad que tienen para homenajear a quienes no están, dibujando recuerdos llenos de vida y haciéndolo desde la alegría de lo que han vivido, ¿no? Y entonces ahí nos aparecía pues a mi bisabuela Conchita, que me gustaba mucho jugar con ella, ¿no? Entonces se pone un arco iris, un sol, son dibujos llenos de color, llenos de vida, incluso cuando manifiestan tristeza puede haber uno de ellos tiene unas lágrimas como la lluvia, pero pues si fueran lágrimas, ¿no? Pero siempre homenajeando a quienes no están desde la alegría, ¿no? Y bueno, creo que os comentaba el otro día que algunos de esos dibujos que nos han mandado tienen que ver con sus mascotas o sus animales de compañía,
porque para los niños son vínculos súper importantes, ¿no? Esos vínculos afectivos. Entonces, aunque no está, como os decía, el vídeo aún, ¿no? De esa exposición virtual, dibujando las ausencias, sí que os puedo compartir algunos de los dibujos que nos han mandado, este en concreto que os contaba, para que podáis verlo. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Veis? Le cambio el nombre a la bisabuela, es con mi bisabuela Maxi, porque jugaba mucho con ella. Carla, 7 años. Wow, ¿no? Con 7 años, lo que es capaz de reflejar esta niña, pues las dos están sonriendo, su bisabuela ha muerto, ya no está, pero este es su dibujo homenaje, rescatando esos recuerdos de vida, de alegría y de los momentos compartidos, que es lo que nos enseñan los niños y las niñas, ¿no? El momento presente, la capacidad de disfrute, aunque haya situaciones difíciles que abordar, en las que puede haber también dolor, frustración, tristeza, pero esta capacidad que tienen los y las peques para estar en el momento presente, ¿no? Disfrutando de la vida. Y yo por eso siempre digo que tenemos que aprender mucho, ¿no? De la infancia. Entonces, bueno, este es uno de los dibujos que nos han mandado, como veis es preciosísimo, y cuando podamos ya tenerlo todo, tendremos la exposición online para que podáis verla entera y disfrutar de las maravillas que han creado estos pequeños artistas. Voy a dejar esto ya de compartir. Y os contaba que sí que en relación a lo que habéis visto, al vídeo de retratando las ausencias, hemos puesto en marcha la convocatoria para adolescentes fotografiando las ausencias, ¿no? Que sí tiene que ver con rescatar esos momentos en los que nos conectamos con quienes no están a través de objetos o de lugares. Os voy a enseñar también una de las fotos. Esta convocatoria está aún abierta, bueno, de hecho, mirad, podéis ver aquí también, lo voy a compartir ahora para que tengáis la información, si hoy estáis profes. También sé que estaréis personas, sé que no sois del ámbito educativo, pero no podéis estar en la del jueves, entonces, bueno, habéis preferido también entrar hoy, entonces da igual, porque al final todo lo que compartimos es útil y sirve para cualquier persona en cualquier ámbito y en cualquier profesión o a lo que nos dediquemos, da igual, porque el tema de la muerte y del duelo, como decía, nos une a todas y a todos, ¿no? En esta tarea de sostenernos en el dolor y transformarlo. Pero bueno, para que los que estéis, que trabajéis en centros, quienes estéis que trabajéis en centros educativos, sí que os voy a enseñar la convocatoria que está abierta para adolescentes, que lo tengo aquí. ¿Vale? En nuestra web podéis ver toda la información, la web es lutoencolores.org, muy facilito. Entonces es esto, fotografiando las ausencias, dirigida a adolescentes, y bueno, pues a través del profesorado, de los centros educativos, cuando se plantea la actividad, pues nos van llegando, ¿no? las fotografías de quienes quieren participar y formar parte de esta exposición virtual. Entonces, bueno, aquí tenéis el correo también de lutoencolores@gmail.com. Bueno, hasta el 30 de junio la tenemos abierta y a partir de ya, si llega alguna foto después, es posible incorporarla, no hay problema. Pero bueno, y a partir de ahí ya generaremos también un vídeo para que sea esta exposición también virtual colectiva, en la que tengamos todas estas aportaciones, ¿no? De quienes han querido homenajear a sus seres queridos. Así que aquí en la web tenéis toda la información. Y ahora sí os voy a enseñar una de esas imágenes que nos han llegado, que os voy a leer el texto también, que acompaña la imagen. Ahí está, aquí. Es de Óscar, que tiene 14 años. A mí me emocionó mucho también leer su historia, ¿no? Aquí está, podéis ver la fotografía que ha enviado. Y os leo el texto. Óscar, 14 años, cuando salía al atardecer con mi padre, enfermo de ELA, a la terraza del sociosanitario mirábamos volar los estorninos y sonreíamos. A él le quedaban pocas semanas de vida. Me hacía sentir bien estar con él mirando el cielo y cómo volaban los pájaros haciendo un espectáculo de 1000 formas. Siempre que veo nubes de estorninos pienso en mi padre y en esos momentos antes de morirse y le echo de menos. Precioso. Una maravilla también, ¿verdad? De fotografía. Óscar con 14 años y la sensibilidad de poder recoger también esas emociones, ¿no? Hablando de su padre y de su pérdida y de su muerte.
yo es que siempre me emociona, ¿eh? Cuando veo al final todo lo que nos llega y la capacidad que tienen los menores para plasmar sus emociones, sus recuerdos, para hablar de esto, aunque o los vídeos o todo, que yo lo vea 20.000 veces lo mismo, siempre me produce una emoción súper bonita, ¿no? Y sobre todo esa mano que tienden, ¿no? A que podamos hablar del tema, a recoger, a no tener tantos miedos y a compartir. Bueno, pues hemos hablado de la fotografía como herramienta, el dibujos, con lo de los mandalas, la escritura. Para mí, desde luego, ha sido mi herramienta. Yo durante muchos años me he dedicado al periodismo. Entonces, bueno, pues que para mí es fácil escribir, es fácil comunicar. La herramienta de comunicación es también toda esa experiencia del pasado que me ha traído Luto en Colores, ¿no? En estos 7 años desde que nació el proyecto y desde que ya decidí que mi energía estaba puesta ahí en hacer esto. Y ha seguido siendo la escritura de herramienta, pues cuando escribí el libro Luto en Colores, el cuento de la vida de Sida, porque ahí nació también un cuento que era una forma muy bonita, ¿no? Como de compartir. Y en mi caso, desde ahí, pero para muchas otras personas, lo veo constantemente también desde múltiples lugares como la escritura está presente, ¿no? He conocido testimonios de personas que también han escrito, ¿no? Relatos rescatando la vida de sus seres queridos, cuentos, poesía, muchísima poesía, esto me lo encuentro mucho también, para muchas personas, ¿no? El expresar los sentimientos a través de un poema, en diferentes edades. Esto lo he visto también desde un hombre de casi 80 años que en una charla hace tiempo, ¿no? Cuando acabé la charla se acercó y me leyó el poema que le había escrito a su hijo cuando murió, un poema maravilloso, hasta peques, hasta adolescentes. Es decir, que la poesía está mucho más presente de lo que pensamos y es una forma también preciosa, ¿no? de canalizar emociones y sobre todo de rendir homenaje a quienes no están. Y hay una vez me escribió un hombre contándome que había hecho una libreta de recuerdos para rescatar todos los recuerdos de la vida de su hijo que había muerto y se la había distribuido, ¿no? A amigos y familiares para que rescataran todas estas vivencias. Y me gustó tanto la idea que dije, pues yo voy a hacer lo mismo también, ¿no? Entonces, bueno, compré una libreta roja, que era el color preferido de mi hermana, y lo titulé así, Recuerdos de vida vividos con Esther. Y la idea era esta, ¿no? Pues ir recopilando anécdotas, vivencias, recuerdos, y lo pasé, ¿no? A su grupo de amigas, y bueno, con la idea de que eso fuera rulando, que luego vuelva, que pase también por familia, por la gente que ha formado parte de la vida de mi hermana, ¿no? Todavía no nos ha vuelto esta libreta. Supongo que cuando vuelva y haga su recorrido vendrá cargada de vida, de vivencias, de recuerdos bonitos y bueno, creo que será emotivo, pero también será muy gratificante, ¿no? Poder conocer también cómo la recuerda a la gente, ¿no? Cómo la tiene presente en su vida, que quizás es una de las cosas que también más nos gusta a quienes hemos perdido un ser querido. No siempre, es verdad que aquí también puede haber de todo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hablo de mí, ¿no? En mi caso, que siempre hablo en primera persona, no hay error, porque tu vivencia, como decía el otro día, es única y lo que a ti te hace bien tú lo sabes y no tienen por qué entenderlo o no todo el mundo, a cada persona nos viene bien unas cosas, pero bueno, en mi caso sí, muy importante, ¿no? Y muy nutritivo el escuchar cómo las personas que conocían a mi hermana la recuerdan, hablan de ella, es algo que a mí me ayudó mucho también, ¿no? En todo el proceso de duelo. Entonces, con esta técnica, digamos, de la libertad de los recuerdos, a través de la escritura me la compartió un padre y bueno, yo lo hice también, sé que lo han hecho otras personas, también lo conté en el libro y bueno, me parece que son como pequeños gestos que nos pueden ayudar mucho, ¿no? A rescatar la técnica de la carta que hablamos el otro día, personas que a lo mejor nos han podido despedir ni decir lo que necesitaban decir, sino bien una despedida, más bien esa necesidad de comunicar, ¿no? De decirle a alguien antes de morir algunas cosas, se puede hacer también escribiendo una carta. Y la música. La música que para mí ha sido también mi medicina, porque bueno, o sea, la música siempre me ha encantado y bailar y siempre me acompaña, y luego la música tiene esta capacidad también de sacarnos de repente, cambiar el estado emocional, ¿no? Cuando estás muy metida ahí, digamos, como en una ola muy pesada, de repente la música te cambia la energía, te pone en otro lugar y ayuda a aligerar, ¿no? También las pérdidas. Bueno, de todo. Hay momentos en que hay determinadas músicas que nos sirven, ¿no? Un poco para subir la energía, pero en otros momentos a lo mejor necesitas llorar, estar en calma y necesitas que otro tipo de música más calmada o más triste o más intimista acompañe esa emoción de ese momento. Pero bueno, siempre cada persona, según nuestros gustos y nuestros recursos, tenemos ahí como diferentes canciones que nos acompañan en diferentes momentos de la vida y por lo tanto yo siempre lo digo, o sea, es que realmente para mí la música ha sido sanadora y junto a la música la meditación, que luego voy a dedicar un ratito a hablar también de esto y otras técnicas, pero es verdad que para muchas personas la música
es algo que nos sana, ¿no? A un nivel también muy, muy profundo. Por eso uno de los talleres de Luto en Colores que hicimos, sobre todo al principio de la etapa del proyecto, tenía que ver con esto, con la creación musical colectiva. Era el taller que hicimos con Rafa, lo hemos hecho un par de veces, en aquella época también se podía hacer todo presencial, y las canciones ahí quedan y también tienen, como os decía antes, sus propios viajes y sus vuelos, y con la primera que hicimos, que es las que os voy a compartir ahora, que se llama Coloreas mis días, pues también pasan cosas muy bonitas siempre, ¿no? Gente que me cuenta que la ha escuchado o que se la ha muerto un ser querido y una amiga le ha mandado la canción, y entonces de repente la emociona muchísimo porque me dicen que bien expresa lo que siento por esto, porque la hacemos entre un grupo de personas que estamos en duelo en ese momento. Entonces ese es el valor también de juntarnos, a hablar y desde ese dolor crear algo colectivamente. La creatividad individual en conexión, ¿no?, con el resto de creatividades y de ahí la creación colectiva. Y sale una canción maravillosa y ninguna de las personas que participamos en el taller tenemos ni idea de música. Nunca hemos hecho canciones, nunca hemos compuesto, pero pasa esto, ¿no? O sea, Rafa trae como una melodía y luego vamos creando la letra de una forma muy natural. Alguien dice una idea, vamos buscando qué palabra rima con esto, se va creando la estructura, bueno, los versos, la estrofa, y se crea algo muy mágico, ¿no? Y sale esta primera canción, que es la que os voy a compartir ahora, Coloreas mis días, y luego tuve la suerte también de repetir este taller con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ahí, en ese caso fueron unos talleres específicos para mujeres en duelo, y volvimos a hacerlo y también salió otra canción preciosa que no la voy a poner hoy, pero la tenéis en la página web de Luto en Colores y ahí la podéis encontrar. Pero ahora de momento os voy a compartir Coloreas mis días. A ver qué os parece. Perdón, que no le he dado bien. Ahora. Aquí la tengo. Ahora sí. Ese amor, mi lugar de descanso, donde todo ya no me pesa tanto, y es que soltar me cose una sana espalda hacia un lugar donde la ausencia es presencia y verdad. Poder mirar dentro de mí tus ojos al recordar, con mi abrazo de rojo se vuelve luz. Todo lo que fuiste y dejaste tú, tornando entero en una lisa color gris azul. Descansar de la luz de la culpa, abrazar esa luz que ahora es tuya y sentir que se fue el huracán y vivir porque en mis heridas siempre tú coloreas mis días. Atravesar lo que es inevitable y descubrir que compartir deshace el miedo a caer, a que se quiebre mi esencia de ser. Yo solo quiero que la lluvia invita a florecer. Descansar de la luz de la culpa, abrazar esa luz
luz que ahora es tuya y sentir que se fue un huracán y vivir, porque mis heridas siempre tú coloreas mis días, descansar de la duda y la culpa, abrazar esa luz que ahora es tuya y sentir que se fue el huracán y vivir, porque mis heridas siempre tú coloreas mis días, siempre tú coloreas mis días, siempre tú coloreas mi ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Siempre emociona y es maravilloso, y es el poder que tiene, ¿no? El hacer esto, ¿no? De crear colectivamente, de poner en común los sentimientos, las emociones, la verdad, ¿no? De lo que sentimos, ahí fluye todo y sale todo de una manera preciosa. Ay, que se me está gastando la batería. Bueno, y más cosas, seguro que según voy hablando se os ocurren un montón de cosas, porque manejáis también un montón de cosas para hacer la creatividad en el aula, estáis muy acostumbradas, ¿no? Y acostumbrados quienes trabajáis con peques, con el alumnado, a tirar de este tipo de herramientas, ¿no? Para hacer cosas. Entonces seguramente, y esto es lo bonito, se os van ocurriendo cosas y maneras de hacer, ¿no? Con el conocimiento que tenéis, con vuestras propias habilidades creativas. Y con lo que veis en las aulas, que tenéis al final ese conocimiento directo. Otra herramienta maravillosa para poder hablar del duelo, de la muerte, o por lo menos introducir el tema o abrir esa puerta y generar ese espacio es el cine, las películas. Bueno, sabéis que tenemos como el super ejemplo que hace unos años rompió todo, ¿no? Coco. No sé si habéis visto la película. Es una película maravillosa que, aprovechando también esa diversidad cultural que hay en torno al tema de la muerte, que como os contaba el otro día también es un eje central de Luto en Colores, ¿qué podemos aprender de otras culturas en cuanto a esta temática? Porque en todas las culturas hay diferentes maneras de vivir la muerte y el duelo, y puede ser muy interesante, ¿no? Que voy cogiendo de cada una de ellas que me sirve a mí. Y bueno, la película Coco, película de animación, se basa en la cultura mexicana, en el Día de Muertos, en esa vivencia tan popular, ¿no? De ese encuentro de ese día con quienes no están, incluso, bueno, pues a través de compartir su comida preferida, las cosas que les gustaban y ese encuentro en estos dos mundos, ¿no? Que se vive de esa forma tan natural. La película es maravillosa. También tiene un eje central que es la música, y se unen muchas cosas muy bonitas. Y yo recuerdo cuando fui al cine a verla, era el estreno, y a la salida había como un mural y los niños y las niñas podían colgar qué les había parecido o qué querían poner, y las frases eran preciosas, las cosas que decían también, ¿no? Y como Coco, ya sabéis, por la canción que queda y un poco por esta idea de solo muere lo que no recordamos, pues muchos niños querían dejar claro que recuerdan a su abuelo o a su madre o a su padre o a su hermano, o sea, que lo recordaban, ¿no? O les daban las gracias. Me acuerdo uno que decía, gracias abuelo por enseñarme a comer uvas, o algo así, creo recordar, ¿no? Entonces era precioso lo que compartían. Entonces, bueno, que Coco es una de esas películas que yo creo que ha marcado mucho también, un antes y un después, para poder introducir la temática de la muerte y sobre todo el conocimiento de cómo se vive en otras culturas. Y no sé si habéis visto las más recientes, Soul, que es preciosa también, quizá también para más mayores, a lo mejor para adolescentes. Aglutina muchos temas. Uno de ellos es la muerte, pero también el tema de, bueno, el sentido de la vida, de nuestras pasiones, de los egos, de cómo manejar eso y al final de qué es esto de vivir, ¿no? Y de estar en la vida. Pero bueno, también introduce de una forma maravillosa la temática de la muerte, y creo que al final el cine
y las películas facilitan esto, ¿no? Que se abra una puerta para poder hablar, para pensar también desde otra óptica, desde otra mirada, con lo que nos comunican. Yo creo que se está abriendo un campo muy interesante, cada vez más abordar la muerte y el duelo desde la diversidad, desde ampliar la mirada y poder incorporar otros tipos de conocimiento, ¿no? Por supuesto, no hay que decir, tiene también desde las creencias religiosas, cada cual, ¿no? Lo que le ayude, esto siempre está ahí también, ¿no? Creo que la espiritualidad es un campo también muy amplio, entonces a algunas personas les resonará más por su vivencia la experiencia religiosa, otras entendemos la espiritualidad en sentido más abierto y más amplio, pero para mí sí es una parte importante a cultivar. Creo que es importante trascender un poco, no estar tan apegados a lo físico y a la materia, para entender, ¿no? Lo que nos trasciende, los valores profundos, lo que somos de verdad, en esencia, el ser, lo que nos une también a todos los seres humanos por el hecho de compartir la vida en el planeta Tierra, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres, ¿no? A las plantas, los animales, a todo lo que hay, ¿no? En este planeta maravilloso. Entonces creo que también cultivar ese área espiritual desde diferentes ópticas y desde mucha libertad también ayuda, ¿no? En los procesos de duelo. Os decía antes que quería hablar también de la meditación, acabando un poco el pack este de la creatividad, porque yo os decía que a mí la música para mí ha sido sanadora, al igual que la escritura, pero el hablar, por supuesto, el compartir, pero también, vamos, de una manera increíble la meditación. Era una práctica que yo ya hacía antes de estar en el proceso de duelo por la pérdida de mi hermana. Es verdad que yo ya traía, luego lo he agradecido mucho, ¿no? Incorporar en la mochilita la práctica de meditación, la práctica de yoga, que al final han sido cosas que me ayudaron mucho en ese momento, ¿no? No sabía. Pero luego le das sentido a todo, ¿no? Lo que llevas años haciendo para tu vida diaria, de repente ahí recobra un significado increíble, porque a mí en el proceso de duelo era lo que me estaba ayudando, ¿no? También a sostenerme. Entonces la meditación tiene esta parte maravillosa de ayudarnos a calmar la mente y los pensamientos no tan machacadores que a veces nos estancan mucho en los procesos de duelo, y la práctica de yoga, que yo venía hace años practicándola también, ayuda, ¿no? Por la conexión que tiene con el cuerpo, con la mente, con lo emocional. Y hay una práctica que se llama yoga nidra, que yo había hecho también mucho antes de estar en duelo, y es una meditación guiada que se hace tumbadas, puede durar 30, 40 minutos, es un estado de meditación también muy profundo, en el que se da una sanación, ¿no? También a nivel físico, emocional, psicológico, de una manera increíble. Y entonces yo le propuse a Lourdes, a mi profe de yoga de toda la vida, pues hacer un yoga nidra específico para el duelo, porque el duelo nos va dejando también muchas secuelas físicas, hay un impacto también del dolor, ¿no? en nuestro cuerpo, y a la gente se manifiesta de diferentes formas. De agotamiento emocional y físico, puede manifestarse también con dolores de repente que aparecen, dolores musculares, todo tipo de dolencias, dolores de cabeza, agotamiento, dolor de espalda, un montón de cosas, e incluso ya procesos de enfermedad más graves que se pueden desatar, ¿no? Entonces el hecho de pararnos también a tomar conciencia del cuerpo, del impacto que está teniendo el duelo en ese momento, que todo lo emocional al final acaba también reflejándose en nuestro cuerpo, es inevitable, por esto que decía también el otro día, que al final somos muchas capas de muchas cosas y se interaccionan, y no es posible que si yo estoy mal a nivel emocional no se manifieste de otra manera. Entonces, por esto lo importante de sanear las emociones, de poner atención, del autocuidado, ¿no? de estar atentas, qué nos está pasando, para poder resolver, para poder actuar, ¿no? Y liberar un poco estas cargas, porque al final el estrés emocional, y ahora todo lo que ha pasado con el virus el año pasado, y arrastramos muchísimo estrés emocional, es lo que se va ahí acumulando y tiene impacto grave también en el desarrollo de enfermedades, como poco en que baja nuestro sistema inmunológico y de defensas, en que seamos más vulnerables, ¿no? A la enfermedad. Entonces, para que nuestro cuerpo esté bien y a tope, también necesitamos que nuestra mente y nuestras emociones estén bien y estén a tope, ya una sensación de armonía y de calma y de equilibrio. Y en su momento hicimos este taller de yoga nidra también con Lourdes, fue maravilloso, porque bueno, ha pasado que personas que no podían dormir o que estaban con ansiolíticos o antidepresivos nos compartían que se habían sentido muy bien haciendo la meditación, que nunca lo habían hecho, que se sorprendieron cómo su cuerpo podía relajarse, porque sabemos relajarnos, es que nuestro cuerpo está preparado para dormir. Somos una maquinaria, ¿no? Perfecta, ¿no? Para poder hacer todas estas funciones, y lo único que impide el descanso es la mente, que está ahí siempre machacando muchísimo. Por eso la importancia de descubrir alguna práctica que te sirva para poder estar mejor, ¿no? Descansar, que es fundamental, descansar, el comer bien, estas cosas que son como muy básicas
y que son tan importantes también cuando estamos en un proceso de duelo, y confiar mucho en que tenemos estas capacidades. Lo que pasa es que a lo mejor no las sabemos. Para mí el sentido es compartir qué herramientas me sirven. A lo mejor a ti no te vale esta, pero te vale otra porque tú haces deporte. A mi hermano, por ejemplo, que es muy deportista, le ha ayudado muchísimo, ¿no?, el deporte a él para descargar. Pues a mi padre tener con su huerto, ¿no?, ahí un poco poner la atención también en cultivar. Mi madre, cuando cocina, toda su potencial, su creatividad, su talento está puesto ahí también. Y a veces pues cocina un plato que le gustaba a mi hermana, entonces ese día es especial porque son estos pimientos rellenos que le gustaban a Esther. Entonces, bueno, cada cual tiene diferentes maneras también de volcar su creatividad y de buscar técnicas y formas que ayuden un poco a poner la atención en otro lado, ¿no?, a no estar siempre en el machaque del sufrimiento y del dolor, sino a poder amplificar un poco la mirada y ver qué más cosas hay en mi vida, que esto es lo importante al final también, poner el foco en todo lo demás, no solo en la experiencia de dolor que he vivido, porque en mi vida sigue habiendo muchas otras cosas y a veces se nos olvida. Entonces, bueno, os quería hablar de esto de Yoga Nidra, de la meditación, que también a mí me han servido tanto, y que al final muchos de estos talleres, pues bueno, sirvieron para ponerlos en marcha, dejar diferentes recursos que están ahí y, bueno, inspirar, ¿no?, y que sirva. La otra parte de talleres de Pluto en Colores que hemos desarrollado estos años, los que más hacemos, son los que tienen que ver con el duelo específicamente, el taller para transformar la culpa, dirigido a duelos por suicidio. Ese es un taller muy específico, ¿no?, para este tipo de pérdida, para personas que han perdido un ser querido por suicidio. El taller La liberación del duelo, que es, bueno, para todo tipo de duelos y personas que sienten pues que de alguna manera hay algo que no han sanado aún, que va pasando el tiempo y ese duelo se queda estancado y que necesitan poder abordarlo, ¿no? Pues bueno, ahí le damos ese espacio también. Y luego un taller muy específico que no es para el duelo, sino para abordar nuestra propia muerte. Porque al final también perder a un ser querido te pone delante esta pantalla de yo me voy a morir. Y con todo lo que nos ha pasado también el año pasado y se ha activado mucho, se ha despertado, ¿no?, ese miedo a la muerte. Y este taller, que se llama Abrazar la muerte para abrazar la vida, pues tiene como intención eso, ¿no?, también juntarnos, compartir, conectar con las emociones que nos provoca nuestra propia muerte, con el miedo o con la incertidumbre, con las emociones que nos provoque, con la idea de conectar al final con la vida y de poder estar en la vida de forma más plena y más consciente, ¿no? Y con esto quería terminar hoy con esta reflexión sobre la posibilidad que nos trae la muerte de aprendizaje para estar mejor en la vida, para estar de forma más plena y para disfrutar de este regalo que tenemos, que es el regalo de seguir aquí hoy al menos en este instante, en este momento. Yo sé que estoy en la vida, mañana no lo sé. A veces damos por supuesto también, ¿no?, que alguien que está en un proceso de enfermedad se va a morir antes que yo, y la vida al final nos demuestra que da muchos giros, ¿no?, y que no esperes a decir lo que quieres decir o a compartir o a hacer lo que quieres hacer, porque al final no sabemos cuánto tiempo tenemos. No creo que esto haya que vivirlo con miedo, sino como una oportunidad de poder estar muchísimo más presentes en cada momento, de aprender de los niños y las niñas y de los adolescentes esta capacidad que tienen de estar en el presente, no atados al pasado, ahí es donde nos agarra la culpa, ni atados al futuro, que ahí es donde está la ansiedad, el miedo a lo que va a pasar y aún no ha sucedido, pero ya nuestra cabeza se dispara imaginando todos los escenarios posibles de la peor de las situaciones, ¿no? Luego la mayoría de esos miedos no suceden, puede que algunos sí, pero incluso cuando pasa te encuentras con que has podido sostenerlo, que hay herramientas, hay formas, hay maneras de buscar apoyos, ayudas, de tejer red, de ayudarnos y de sostenernos en las situaciones más difíciles. Entonces, bueno, con esta idea quería terminar, ¿no?, que pensar que vamos a morir o que se nos han muerto seres queridos nos puede traer también esta oportunidad de resignificar nuestra vida para vivirla de una manera muchísimo más plena y para poder agradecer, ¿no?, cada instante que estamos aquí, porque es único y es un tesoro. Así que muchísimas gracias. Voy a parar ya la grabación y os agradezco mucho que hayáis estado aquí. El jueves que viene nos vemos en la sesión de familias. Muchísimas gracias.